¿Qué es la dureza mental? Para personas que no me conocen, mi nombre es Andrés Ayala, soy administrador de empresas de profesión, estoy en Colombia, llevo más de 10 años trabajando con muchas personas a nivel internacional, creando comunidades, enseñando la parte del ser y también desarrollando muchos negocios de emprendimiento en los cuales, basados en mi experiencia, he podido entender que la dureza mental es parte fundamental del proceso. Todo lo que tú quieras desarrollar hacia el futuro, todo lo que tú quieras emprender hacia tus beneficios, siempre vas a tener que luchar, perseverar, construir de la forma más inteligente. Por eso el día de hoy vamos a empezar con un tema muy impresionante de esta primera sesión que se llama dureza mental. Y aquí yo quiero empezar esta parte diciéndole a todos ustedes que es muy fundamental para nosotros entender ¿qué es la dureza mental? Quiero que me escriban en el chat para usted qué es la dureza mental. ¿Qué piensas de la dureza mental en este momento? De lo que acabas de ver, de lo que acabas de entender. Para ti, ¿qué sería la dureza mental? Escríbelo para entender si tú estás en la misma conexión. Y te voy a decir algo importante. La dureza mental es simplemente la capacidad de permanecer firme, enfocado, determinado, siempre que esté la tormenta, en medio del caos, el dolor o la incertidumbre. Eso se trata la dureza mental. Y no es frialdad, no es insensibilidad, simplemente la fuerza del alma cuando el cuerpo ya no puede más. Como lo veíamos anteriormente, la fortaleza que tienen estas personas para lograr su propósito sin importar qué tengan que hacer. La dureza mental es el silencio que eliges cuando no puedes gritar. Es solamente la decisión de poder avanzar, incluso cuando tienes lágrimas en los ojos. Muchas personas han pasado por situaciones bastante fuertes, pero si tú no sabes rendirte y tú sabes que no hay otra opción, la dureza mental es tu única alternativa. Inclusive cuando las personas dudan de nosotros, inclusive cuando las personas dudan de tus habilidades y de tu capacidad, porque no se trata de demostrarle nada al mundo. Nosotros no estamos aquí para demostrarle nada a nadie. Solamente estamos buscando ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Y tú tienes que aprender a entender que la incomodidad va a ser solamente temporal. Esto es temporal lo que estás viviendo. La situación que tú estás viviendo en este momento es temporal. Porque la grandeza va a ser eterna, pero eso va a llegar para quien no se rinde. Entonces, en este primer episodio, que es la dureza mental, entendemos que el poder invisible del emprendedor élite es su capacidad de poder avanzar a través de las incertidumbres. El mundo del emprendimiento no siempre gana el más rápido ni el más fuerte. Gana quien tiene la fortaleza mental para continuar, incluso cuando todo parece ir en su contra. Entonces, ¿cuántas veces no hemos estado en diversas situaciones que creemos que no estamos para esto? A veces culpamos la suerte, a veces culpamos las personas, a veces culpamos nuestro entorno, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que debemos culparnos a nosotros mismos. Debemos tener la fortaleza y el carácter y el criterio para saber que todo esto tiene que pasar. Así como el ejemplo que estábamos viendo de Terry Foss, que es algo tan impresionante, de este joven canadiense que tras perder su pierna por el cáncer, pues decidió cruzar todo un país corriendo, y él no lo hizo por fama ni por dinero, sino que él lo hizo por un propósito mucho más grande, mucho más inspirador. Básicamente, su resistencia, su resiliencia, su propósito lo llevó a recaudar muchísimos fondos. Y estos fondos no eran principalmente para él, eran para otras personas. Y él no dijo, no puedo. Él dijo, voy a intentarlo. Y eso es lo que hace a los élite todos los días, y debes entender a partir de este momento y dejártelo claro y escribirlo realmente. Debes escribirlo. Vas a enfrentar retos reales. Si tú quieres tener la grandeza, vas a enfrentar retos muy reales. Esto no es una película, esto no es un cuento de hadas, esto es la vida real. Vas a enfrentar cuando inicies una oportunidad, cuando inicies un negocio tradicional o lo que quieras iniciar, siempre va a haber problemas. Nadie ha logrado el éxito sin tener algún problema. La falta de liquidez al iniciar, muchas veces te ves ofuscado, ofuscada porque no tienes dinero de cómo empezar, pero te aparece la gran oportunidad y tal vez
La falta de visión, la falta de hacer las cosas no te deja avanzar. Pagos que se retrasan, quizás tienes un problema con la empresa, cualquier problema te saca, te ofusca, te estresas, campañas que no te dan resultados, intentas hacer alguna actividad, no funciona y crees que esto no es para ti. Prospectos que no te compran. ¿Quién no le ha pasado eso? Muchas personas llegan y no compran. Inclusive en las grandes marcas, muchas personas pasan por enfrente de las tiendas y no compran. Y el hecho de que no compren no quiere decir que ese dueño de negocio al día siguiente cierra su tienda. Entonces, si nosotros no fortalecemos nuestra mente, nuestro carácter, que eso es lo que nos va a hacer la diferencia del resto de las personas. Esa es la única diferencia de un élite versus una persona promedio. Nuestra dureza mental. Cuando tú inicias un emprendimiento, del 100% de lo que tienes que hacer, el 90% es fortaleza mental. El 10% es estrategia. ¿Y cómo construimos esa dureza mental? Te estarás preguntando en este momento. ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo te voy a decir 3 puntos importantes que quiero que en este momento empieces a tomar nota, porque son estos 3 puntos lo que te va a llevar a tomar las mejores decisiones, a poder discernir todo tipo de información, a poder cumplir realmente tu propósito. El primero de ellos es el diálogo interno positivo. ¿Y qué quiere decir esto? Es cómo piensas, cómo te hablas a ti mismo, que eso es supremamente importante. No digas no puedo, di mejor cómo lo resuelvo. Cuando las personas dicen no puedo, esta frase que usamos del no puedo, nos rendimos antes de intentarlo, le estamos dando ese mensaje directamente a nuestro cerebro y es el lenguaje del miedo. Cuando tú dices que no eres capaz de hacerlo, tú mismo te estás ofuscando directamente y te estás bloqueando a no poder realizarlo. Es como colocar el límite autoimpuesto de quien no ha descubierto aún su poder interior. Entonces, cada vez que dices no puedo, estás entrenando a tu mente a rendirse. Cada vez que dices cómo lo resuelvo, estás entrenando a tu mente a encontrar el camino donde debes llegar. Entonces es muy importante las palabras que te estás transmitiendo a ti mismo. Los que logran cosas grandes no son los que tienen las respuestas, son los que hacen las mejores preguntas. ¿Cuáles serían esas preguntas importantes que deberías hacerle a tu mente? Escríbelas, por favor. ¿Cuáles son esas 3 preguntas importantes que debes empezar a cuestionar a tu mente? La primera de ellas es, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? No necesitas tener grandes resultados para empezar. Necesitas empezar para ser grande. No cuestiones la oportunidad por su valor al momento de ingresar. Cuestiona la oportunidad por tu visión, hacia dónde puedes llegar con lo que tienes, con lo mínimo que tienes. La segunda es, ¿quién ha resuelto esto antes que yo? Si hay personas mejores que tú, tienes que hacer es copiar su sistema, no envidiarlo. Si alguien tiene mejores resultados que tú, tienes que aliarte con esa persona. Tienes que empezar a avanzar con esa persona porque él tiene algo que tú no tienes. Y ahí es donde está la clave del éxito. En estos modelos de negocio, en los emprendimientos que nosotros desarrollamos día a día, la clave del éxito es hacer lo que los demás hacen. Es ser el mejor copión. Ahí es donde tú logras realmente llegar a encontrar el éxito de este negocio. Y por último, la última pregunta que tienes que hacer, ¿qué me está enseñando este desafío? Entonces, aquí es algo muy importante en este primer diálogo interno positivo, que la diferencia entre estancarte, si estás hoy estancado, que no sabes ni para dónde ir ni qué rumbo tomar, y avanzar no está en tus recursos. Olvídate de eso, no está ahí. Sino que está en ¿dónde? En tu mentalidad. Está en tu mentalidad. El mayor potencial que tienes en este momento de recursos es tu mentalidad. Cambiar primero el no puedo por un cómo lo hago posible. Cambia la pregunta, porque esto puede ser la decisión que transforme tu vida. Puedes estar ante la mejor oportunidad en este momento que pueda cambiar tu vida. Y recuerda que no eres débil, estás aprendiendo. Todo el mundo aprende, todo el mundo nace, todo el mundo desde cero empieza. Nadie es aprendido desde el primer día. Tampoco estás perdido, estás siendo forjado. Si te están pasando las situaciones en este momento, si te aparecen problemas en tu oportunidad, es porque Dios está colocando este reto
y te está forjando, te está dando carácter, te está fortaleciendo para que puedas tener lo que realmente quieres tener. No digas no puedo, di voy a encontrar la forma. Perseverancia. El siguiente punto es tan importante. La perseverancia es tan importante porque muchos cuando empiezan una oportunidad tiran la toalla. Realmente no aguantan, se rinden muy fácil. Cuando no encuentran resultados rápidos, tiran la toalla. Espero que tú no lo vayas a hacer. Espero que tú, porque llevas pocos días, ya veas que no tienes resultados, querías algo inmediato, no vayas a botar la oportunidad. Tú tienes que empezar a ajustarte, a aprender, para que con ese aprendizaje que puedes hacer, puedes continuar. Es empezar a aprender para continuar. En este mundo que vivimos hoy en día, las personas viven y creen que las recompensas son inmediatas, pero las cosas que realmente valen la pena, como es la libertad, el crecimiento o el propósito, toman su tiempo. Todo tiene que hacerlo basado en disciplina y resistencia. Escribe ahí, disciplina y resistencia. Y muy pocos están dispuestos a obtenerla. Muchos se rinden cuando la semilla no da fruto al segundo día. Por eso hay personas que buscan negocios inmediatos. Y así como son los negocios inmediatos, también son los fracasos. Día a día, de fracaso en fracaso. Abandonan porque no ven resultados a la velocidad de sus expectativas. Y se olvidan de una enseñanza muy importante. El bambú chino tarda años en crecer bajo la tierra. Pero cuando éste lo hace, en semanas alcanza alturas que otros jamás han imaginado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, perfecto, ¿están de acuerdo? Entonces tú no vas a tirar la toalla, ¿verdad? Porque sabes que tu proceso no va a ser en vano. Lo que hoy no ves, ya se está formando. Lo que no entienden es que tú te estás esforzando por trabajar y estás construyendo algo eterno dentro de ti. En este momento tú estás hoy acá preparándote porque lo primero que tienes que hacer es vaciar el vaso. No puedes esperar a recibir conocimiento con el vaso lleno. Y tú sabes que la presión forma diamantes, que la demora no es rechazo. No sientas que te están rechazando porque no te dan los resultados, sino que es formación. Esto es formación. Que el dolor es parte del molde, como lo pudimos ver en todas esas historias. Personas que sufrieron, siempre el dolor va a estar. En diferentes formas, pero lo va a estar. Pero lo más importante, la fe, es lo que hace que el fuego en tu interior no se apague. Así que muchos se rinden por no ver resultados rápidos, pero tú no lo vas a hacer, porque tú no vas a esperar la magia de un mago que aparezca y te diga que esto se hace así de fácil. Tú estás sembrando ¿qué? Escríbelo ahí, en mayúscula, grande. Tú estás sembrando un legado. La adaptabilidad, el tercer punto, no todo te va a funcionar como lo planeaste. Muchas de las personas creen manejar todo, quieren controlar, quieren que todo les salga perfecto. Pero acá la clave del éxito es formar y dejar soltar. Suelta, trabaja con personas y suelta, no con controles porque no vas a poder controlar. Tienes que soltar, delegar, duplicar. Una planeación es buena, pero no controlada. Entonces, si no te funciona algo, si no te funciona la estrategia, ¿qué tienes que hacer? ¿Abandonar? ¿Vas a abandonar? No vas a abandonar. Si no te funciona la estrategia, debes cambiar la estrategia. No debes abandonar, debes cambiar la estrategia. Simplemente no tienes que abandonar el sueño. Lo que tienes que cambiar es la estrategia, no abandonar el sueño. El sueño no se abandona. Es importante entender que la estrategia es parte fundamental de este proceso. Por eso el miedo y las derrotas, las personas tienen mucho miedo a fracasar. Realmente el miedo es lo que hace que muchas personas abandonen rápido los procesos. Siempre ese miedo interno, ese miedo a derrotas pasadas. Yo sé que tú estás pensando ahora, si hago esta oportunidad, voy a quedar mal con las personas. Si intento hacer esto, voy a quedar mal con mi familia. Voy a quedar mal con mis amigos. Entonces ese miedo que tú tienes es el que no te deja avanzar. No te deja avanzar. Tenemos más miedo a lo que no vemos, como nos dejó la enseñanza la película El Tiburón. Si estuvieron atentos que decía 1 hora de película y no vemos el tiburón, pero tenemos mucho miedo a lo que va a pasar. El miedo es invisible. ¿Y quién hace que llegue ese miedo? Nuestra propia mente. Nuestra propia mente es la que nos forma ese miedo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Si tuviste en el pasado derrotas, si quedaste mal por alguna oportunidad, debes empezar a soltar.
No debes tener miedo a avanzar. Las derrotas no son el final, son maestros disfrazados donde aprendemos, adaptamos y seguimos. Ahí es donde está la clave del éxito. Y esta parte tan importante, y es parte fundamental de esta primera sesión, la autoimagen. Yo quiero que nos centremos en esta parte y esta pregunta que te estoy haciendo, quiero que la escribas y la respondas inmediatamente. ¿Quién crees que eres? ¿Tú sabes quién eres en este momento? ¿Tienes claro todo lo que tú eres en este momento? ¿Quién crees que eres? ¿Estás aquí para soñar en grande? ¿Estás aquí para querer más? ¿Estás aquí para romper esas cadenas de descendencia que tal vez en tu familia no ha habido riqueza financiera? Pero la única forma de romper esas cadenas es primero identificar quién crees que eres. Si tú solucionas esa pregunta tan importante que normalmente no la hacemos, vamos a entender realmente en qué punto estamos. Muchas de las personas manejamos egos, manejamos vidas que no tenemos, aparentamos las cosas que no son, buscamos impresionar a personas que no nos interesan. Y eso es muy malo para nosotros. Por eso hay que darnos el punto importante de saber quiénes somos, para que tú puedas entender si puedes levantarte una vez más, para desafiar tus límites, para saber realmente qué te hace falta, para mirar el miedo a los ojos. El miedo hay que mirarlo a los ojos, de frente. Estoy pasando una situación muy difícil con mi familia, pero estoy mostrándole a las personas que no es así. Pero también no estoy tomando acción frente a lo que quiero cambiar realmente. Entonces debo empezar a desafiar mis límites. Debo empezar a afrontar ese miedo de frente, mirándolo a los ojos, diciéndole, aquí no mandas tú, aquí mando yo. Porque tú eres la historia, tú puedes escribir un libro, tú eres la historia de este emprendimiento. Tú empiezas a escribir en esta primera parte, empiezas a escribir tu historia de éxito. Pero para poder escribir mi historia de éxito debo empezar por el inicio. Toda historia tiene un inicio y toda historia tiene un final feliz. Entonces escribe tu historia. ¿Quién eres? ¿Eres el fuego que no se apaga en la tormenta? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a no apagarte? ¿O te dicen cualquier cosa y se te apaga de una vez? ¿Eres la semilla que no se rindió en la sequía? ¿Eres el que no necesita permiso para crecer? ¿O necesitas tener el permiso de las personas de afuera que te juzgan y ese miedo de juzgar es el que no te deja crecer? ¿O eres esa persona que entiende que el dolor no te rompe, te forma? El dolor no te rompe, te forma. Tú no viniste aquí a sobrevivir. ¿Quién dijo que uno va a hacer un negocio y viene a sobrevivir? Tú viniste fue a trascender. Entonces, a partir de este momento, la respuesta es, ¿quién eres? ¿O quién crees que eres? Eres fuerza, eres propósito, eres llamado. Si el mundo todavía no te ve, pues prepárate. Prepárate porque te van a ver triunfar. Prepárate. En algún momento vas a salir y vas a mostrar tus resultados. Entonces prepárate, ese momento es muy hermoso. Nadie cuenta una historia de éxito diciendo que un día se despertó con los bolsillos llenos de dinero y que todo fue fácil y que todo le llegó a su casa y que todo el mundo llegó a su casa a decir que quería trabajar con él y que esta historia que te estoy contando no tiene nada de entretenido, no tiene nada de inspiración. Es más inspirador saber que tú empezaste de menos a más, que luchaste, que te esforzaste, que rompiste cadenas, que lloraste en el proceso, lágrimas de sangre, y que cuando tú llegaste a la meta, levantaste los brazos y te diste cuenta que sí lo pudiste lograr. Esa historia de éxito sí es maravillosa, sí es trascendente, pero esto hay que demostrarlo con hechos, equipo, no con excusas. Las excusas no caben acá para los ganadores, las excusas no existen, la duda tampoco, la procrastinación menos, porque tú no viniste a conformarte con lo posible, viniste a hacer realidad lo imposible. Así que confía en ti. Mantén la buena actitud, siempre la mejor actitud, la mejor mente positiva. No importa qué esté pasando en tu familia, no importa si falta dinero, no importa si la nevera está vacía, no importa si tu hijo no va al colegio porque no puedes pagar una colegiatura, no importa si no tienes para el transporte. Incluso en los peores días, tu mentalidad debe ser de ganador. Cree primero en la capacidad de llegar, sin importar cuánto te vaya a tardar. No importa cuánto, pero créelo, el éxito no es limpio, el éxito no es recto, es un camino sucio, es lleno de errores, ajustes, aprendizajes. Concibes una idea, ya la tienes un negocio, trabaja por ella, la pulimos en el proceso y la hacemos realidad. ¿Estás de acuerdo? Y todo esto va a pasar porque tú eres un líder de élite. Tú haces parte de una comunidad que se llama élite. Y la palabra élite
es muy importante que tú empieces a entender qué es un élite. Quiero que escribas qué significa para ti en tu agenda, qué es ser un élite. ¿Qué entiendes por esa palabra élite? ¿Qué te inspira esa palabra? ¿Qué te llega a la cabeza, a tu memoria cuando te dicen eres un élite? ¿Tú crees que un élite tiene excusas? ¿Tú crees que un élite tiene miedo? ¿Estás viendo esta imagen? ¿Tú crees que ese élite que está ahí, ese gladiador, tiene miedo? Los espartanos no tenían miedo a morir. Los espartanos luchaban por la libertad de su pueblo. Y la única forma de sobrevivir en estas épocas era luchar. No había otra forma de hacerlo. O tú ganabas o tú perdías, pero no había otra razón. Así que la palabra élite no es creerse superior. Olvídate de eso, sino exigirse a uno mismo cuando nadie más te está mirando. Un élite trabaja en las sombras. Un élite no se muestra. Un élite hace las cosas silenciosamente, pero no busca la aprobación de nadie. Un élite no busca que las demás personas lo estén animando. Un élite se anima a sí solo. Un élite tiene su propio propósito para animarse. Significa levantarse temprano, dar el 100%, ni siquiera el 99%. Es todos los días dar un 100% sin aplausos. Elegir lo correcto aunque duela. A veces nos duele tomar decisiones, pero eso es un élite. No nos conformamos con lo común, porque naciste para lo extraordinario. Por eso estás aquí. Por eso hoy estás aquí. Sacaste el tiempo necesario para aprender qué es ser un élite. Todo lo hacemos en privado. Tú cargas con una responsabilidad muy grande como élite, porque esto es un llamado, aunque pases por muchas incomodidades, es un llamado a no rendirte. La élite no es la cima, es la mentalidad con la que tú escalas esa cima. Si tú estás dispuesto a pagar el precio, escúchame bien y escríbelo ahí, si estás dispuesto a pagar el precio que muchos evitan, hay bastantes personas que desertan, entonces prepárate para vivir la vida que muchos sueñan. Hay muchas personas que sueñan la vida correcta, pero no están dispuestos a pagar el precio. Así que aquí como élites no buscamos las excusas, sino que buscamos los caminos. Y si no los hay, ¿qué hacemos? Los construimos. Imagínate la mentalidad tan poderosa que no se trata de gritar más fuerte. Aquí no gana el que más grita. Aquí nosotros callamos lo que es la voz del miedo, porque la voz del miedo se calla con la voz del alma, con lo que tú sientes en tu corazón. Si tú tienes ese propósito y ya lo escribiste el día de hoy, te felicito, porque en este momento tú tienes que decir, sí puedo, sí valgo y sí voy a lograrlo. Y vas a fallar, vas a perder, vas a llorar, pero cada caída te va a enseñar cómo levantarte más fuerte, porque aquí no se gana siendo el más rápido, se gana el que no se rinde hasta el final. Y ya para terminar, quiero dejarte con estas palabras, que ser un ganador no es solo tener gloria, es cargar con el peso, la presión, los sacrificios y seguir adelante. Y como Terry Fox, que fue una de las historias más inspiradoras de este día de hoy, tu negocio también puede inspirar a otros.